En este nuevo episodio vamos a hablar de la transición de un gobierno autoritario a la democracia que parecía imposible. Es emblemático el caso de Sudáfrica, y como siempre vamos a tratar de buscar paralelismos con el resto del mundo, cosas que podemos aprender, lecciones que se pueden sacar de esa experiencia. Digo que esa transición a la democracia era imposible o parecía imposible porque básicamente en Sudáfrica había un gobierno de una minoría de un 20% blanca que sometía a un régimen absolutamente segregacionista al 80% de la población. ¿Cómo se resolvía eso? Era un régimen terrible. El 87% del territorio de Sudáfrica lo disfrutaban los blancos nada más. Los negros vivían en el otro 13%. El 80% de la población podía vivir solamente en el 13% de su territorio, y eran comunidades sin agua potable, sin acueductos, sin las condiciones mínimas de salubridad, mientras que la minoría blanca disfrutaba de todo. Un régimen que tenía letreros en las playas que decían: aquí no se permiten animales ni negros. ¿Cómo se hace para lograr una transición a la democracia que permitiera que ese 80% votara, eligiera un presidente? ¿Qué podía pasar con esa minoría blanca? Parecía imposible que en Sudáfrica se pudiera lograr una transición a la democracia. Hay un evento que se produjo el 16 de junio de 1976 que fue terrible, uno de los episodios más tristes, más lamentables del régimen del apartheid. Ese régimen, la minoría blanca, puso como idioma oficial, obligatorio en las escuelas de los niños negros, el idioma afrikáner. El idioma afrikáner era el idioma que hablaban la minoría blanca. Los niños iban a su escuela y estudiaban en sus propios idiomas nativos. Y bueno, ahí se les estaba imponiendo estudiar en un idioma diferente. Los niños salieron a protestar, muchachos de las escuelas, con su uniforme del colegio. Y esa tarde hubo 566 niños asesinados. Eso era el régimen del apartheid. Nelson Mandela fue surgiendo como líder de un movimiento que buscaba acabar con el apartheid a través de la violencia. Y cometían desde actos terroristas hasta enfrentamientos con las fuerzas de orden público de ese país. Nelson Mandela en 1964 es detenido, es llevado a juicio, y en ese juicio pronuncia una frase que pasó a la historia, donde dice: he luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una sociedad libre en la que todas las personas vivan en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Mandela es detenido, es llevado preso y pasa 27 años metido en un calabozo en condiciones bastante infrahumanas, picando piedra blanca. Además perdió la vista en estos trabajos forzados, y bueno, 27 años preso. El periodo que Mandela pasa en la cárcel es un periodo de mucha reflexión. Mandela lee algunas cosas, sigue lo que había sido la política de resistencia pacífica de Gandhi en la lucha de la India por independizarse de la Gran Bretaña, del Imperio Británico, y de alguna manera fue transformándose, fue reflexionando sobre la fórmula que se podía llevar adelante para lograr que Sudáfrica fuera un país democrático y los negros no vivieran en un esquema de segregación como el que estaban. Y en ese proceso de reflexión, Mandela entendió que la lucha a través de la violencia no lo iba a llevar a ninguna parte. Mandela no dejó la lucha violenta por razones de principios, porque entendió que la violencia no era buena, o por razones morales. Hay un biógrafo de Mandela, que es el biógrafo más autorizado, que es Richard Stengel, que escribió una biografía muy importante sobre Mandela, y sostiene lo siguiente: Mandela fue el más pragmático de los idealistas. Si hubiera considerado que el camino más efectivo para acabar con el apartheid era la violencia, no habría dudado en tomarlo. Mandela se dio cuenta que a través de la violencia no podía, y por eso exploró la vía del diálogo. Si revisamos la historia, la verdad es que la violencia nunca resuelve nada. Siempre que se ha intentado a través de la violencia resolver un problema, los problemas se terminan agravando. Lo vemos en el Medio Oriente con después de la primavera árabe, que se logró salir de un montón de gobiernos que tenían 40, 50 años en el poder, unas dictaduras horribles. Esos países que lograron salir a través de la violencia de esos regímenes todavía están metidos en un esquema de violencia
porque al final a través de la violencia es muy difícil superar las cosas. El régimen del apartheid entró en conversaciones con Mandela, y entró en conversaciones con Mandela por una razón, no fue porque quisieron, sino porque cada día se veía más difícil sostener aquello. El régimen del apartheid en Sudáfrica se sostenía básicamente con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido, y tenía el apoyo de esos dos países porque estábamos en medio del esquema de Guerra Fría de la Unión Soviética el bloque comunista frente a la democracia occidental, y Sudáfrica era como el bastión contra el comunismo en África. Una vez que la Guerra Fría terminó, que cayó el muro de Berlín y se puso en evidencia que el modelo soviético, el modelo comunista estaba colapsando en todas partes, se acabó la Guerra Fría y ya no tenía cómo sostenerse un régimen sin la Guerra Fría. Estados Unidos y Gran Bretaña empezaron a hacer presión para que hubiera un cambio en Sudáfrica. Ahí inicia el gobierno conversaciones con Mandela, las primeras conversaciones secretas. Eran unas negociaciones muy difíciles, sobre todo para Mandela. ¿Cómo hacía Mandela para explicarle a su gente que entraba en un diálogo y conversaciones con un régimen que era responsable de cosas tan horrorosas contra la población negra? Él recibió Mandela cuando los diálogos empezaron a avanzar en secreto con el gobierno permitió que fuera una comisión del partido a visitarlo, y Mandela les dice que está en comunicación con el gobierno de Klerk, y los muchachos que llegaban, que ninguno lo conocía, tenía 27 años preso Mandela, lo conocían como referencia, como mito, como leyenda, pero nunca habían tenido la oportunidad de verlo, se sintieron profundamente decepcionados al escuchar al líder y lo desconocieron incluso como líder. Chris Hani, que era un líder fundamental del partido, joven, fue el que dijo: nosotros tenemos un líder, tenemos un emblema, tenemos un símbolo y nosotros no podemos, tenemos que seguirlo. Pero la mayoría del partido estaba en contra de entrar en un diálogo con de Klerk. Pero también era un problema para el gobierno y para de Klerk, porque estaba hablando con un terrorista. Hay una declaración que da de Klerk posterior, después de que ya todo ese proceso se había terminado, pero en una entrevista de Klerk dice: la postura oficial ante la opinión pública era que no negociábamos con terroristas. Las conversaciones se llevaron en secreto. Una vez que obtuve el respaldo de la cúpula de mi partido, les encomendé la tarea de convencer al segundo nivel de jerarquía, persuadirlos de que era necesario un cambio fundamental si queríamos evitar una catástrofe y de que había que llevarlo a cabo porque era lo correcto. Es decir, el propio gobierno también se le hacía muy difícil ese proceso de negociación. El gobierno libera a Mandela en 1990, pero no lo libera con ninguna buenas intenciones y con la intención de llevar a cabo el proceso de transición democrática. El gobierno termina ejecutando un plan macabro cuando suelta a Mandela, y es que empieza a financiar a un líder negro llamado Buthelezi, y le ofrece a ese líder negro que él le va a dejar un territorio para que se gobiernen a sí mismos y que él pueda ser el líder de ese territorio, y ese territorio va a ser de él, y que el gobierno de la apartheid iba a respetar ese territorio liderado por Buthelezi, a cambio de que Buthelezi enfrente a Mandela y a la intención de Mandela de democratizar Sudáfrica. Para Buthelezi, que Mandela era mucho más líder que él, Buthelezi era un tipo que tenía liderazgo en un sector muy pequeño, la democracia le dejaba sin la posibilidad de gobernar nada, porque en democracia Mandela iba a ser el líder de Sudáfrica, mientras que el apartheid le estaba dando la posibilidad de que él pudiera gobernar una porción pequeña de Sudáfrica con él como líder. Buthelezi arranca una guerra abierta contra la gente que apoyaba a Mandela, con actos abominables, es decir, agarraban líderes de Mandela, se metían en las comunidades, los mataban, los picaban en pedazos y esparcían las partes del cuerpo en la calle para generar terror, para generar temor. El régimen del apartheid utilizaba todo eso para decir en la comunidad internacional: nosotros no podemos abrir África a la democracia porque estos tipos son unos salvajes. Un plan absolutamente macabro, criminal. Era poner a seres humanos negros a matarse entre sí para vender frente a la comunidad internacional que el régimen del apartheid era el único que podía mantener el orden en ese país. El punto de quiebre de toda esta situación fue cuando asesinaron al líder del CNA, el partido de Mandela, Chris Hani, que era el líder joven, lo asesinó un fanático blanco. Y cuando matan a Chris Hani, se genera en todo Sudáfrica un ambiente de, bueno, aquí vienen los negros a acabar con el país e incendiarlo. La historia cuenta, y lo cuentan sus protagonistas, que se reúne de Klerk con todo su gabinete a esperar la reacción de Mandela.
Mandela convoca una rueda de prensa donde asisten todos los medios internacionales y el gobierno estaba esperando que Mandela prendiera un fósforo y prendiera en candela todo Sudáfrica, porque había el ambiente para hacerlo. Mandela llega al atril a hablar, a dar la rueda de prensa, y estaba eso lleno de gente esperando que Mandela invitara a cobrar venganza por la muerte de Chris Hani. Y Mandela llega al atril y lee un papelito que dice, que le dejaron en el atril, que dice: nada de paz, no nos hable de paz, ya hemos tenido bastante, señor Mandela, denos armas, no paz. Mandela lee el papelito que le dejaron en el atril y dice: yo entiendo, comprendo el sentimiento que ustedes tienen, yo estoy lleno de dolor en este momento. Pero les dice, esa persona, una persona mató a Chris Hani, es una persona enferma, es un blanco que está enfermo. Pero esa persona ya está detenida gracias a que una mujer blanca tuvo el coraje de denunciarlo, que vio el asesinato y lo denunció frente a la policía, y la persona está detenida. Claro, cuando Mandela dice eso, empieza a establecer una verdad. Es decir, hay blancos malos, blancos enfermos de odio, pero hay otros que no están enfermos de odio y que son gente buena. Y había mucha gente en la población blanca que entendía que ese régimen tenía que llegar a su fin. Mandela les habla y va bajando el nivel de presión que tiene la gente y termina con una frase, que es una frase famosa, donde dice: ustedes me escogieron su líder, déjenme liderar. Bueno, no hubo muerto esa noche. Mandela logró controlar las pasiones que estaban encendidas, y uno de los colaboradores más cercanos, ministro de Klerk, se volteó y dijo a todos los que estaban ahí: este señor va a ser presidente de Sudáfrica y lo que mejor podemos hacer es contribuir a que esto termine ya. Es decir, Mandela terminó convenciendo a la minoría de lo que había que convencerlo para que pudieran dar el paso, abrirse a la democracia, y es que no los iban a perseguir. Es decir, ese gesto de Mandela terminó de convencerlos de que la intención de Mandela de construir una África donde cupieran todos era sincera. Y gracias a eso se quebró la coalición dominante del régimen del apartheid y empezaron las fuerzas que querían abrirse a la democracia a tener mucho más peso que aquellos que estaban cerrados. Hay un líder, Thabo Mbeki, que era uno de los líderes más importantes, del colaborador más cercano que tenía Mandela, que decía en una entrevista hace pocos años, decía lo siguiente: habían abusado del poder por mucho tiempo y habían cometido demasiados crímenes. Reconocimos que tenían un profundo miedo de que con la llegada de la democracia nosotros les hiciéramos lo mismo. Al ponernos en su lugar entendimos que nosotros habríamos sentido el mismo miedo. La única manera de abordar el problema era reconocer que debía haber democracia, pero que ésta no implicaba para ellos una renuncia total al poder. Independientemente del resultado de las elecciones, permanecerían en el gobierno. Así pues, propusimos un gobierno de unidad nacional. Dice él también: nuestra propuesta original era dejar en manos de una asamblea constituyente electa libremente, donde los negros pudieran votar, la redacción de una nueva constitución. Pero nosotros no habíamos derrotado al PN, al régimen, ni ellos a nosotros. Sin embargo, con nuestra propuesta estábamos tratando de imponernos sobre la otra parte como si ya fuéramos vencedores. Claro, si hacían una elección democrática la iban a ganar toda la mayoría negra. Nosotros decíamos: convoquen elecciones, demuestren que son demócratas, pero en la práctica nos habríamos arrogado en exclusiva el poder para decidir la constitución de Sudáfrica. Y eso no era conveniente ni posible. No se puede redactar una constitución en función de las mayorías y de las minorías. Los grupos minoritarios tienen que sentirse interpretados en la Constitución. Entender esto, que entendieron ellos bien, en cualquier país donde hay confrontación política, donde hay polarización, es fundamental. Es decir, para tú poder avanzar, para tú poder construir una democracia, tú tienes necesariamente que incorporar a todos, que incluirlos a todos. En el caso de Sudáfrica, muy difícil, porque la división allá era por razones de raza, es decir, una minoría blanca que se imponía sobre el 80% de mayoría negra. La forma como encontraron mecanismos para poder llevar adelante esta transición demostró una creatividad enorme de las partes que negociaron este proceso. Y la negociación básicamente terminó siendo así. Las dos partes se sentaron y dijeron: vamos a aprobar una nueva constitución. Esa constitución tiene que cumplir con 34 principios. Se pusieron de acuerdo 34 principios que debían estar contenidos y debían respetarse en la nueva constitución. Se iba a hacer una elección de un nuevo Congreso donde los negros todos iban a poder votar, con lo cual ese Congreso iba a ser mayoritariamente, iba a ganar la mayoría negra que había en Sudáfrica. Ese Congreso iba a aprobar una nueva constitución,
Pero esa constitución iba a ser revisada por el Tribunal Constitucional, que era de mayoría blanca. De manera que la constitución la aprobaba el sector predominante negro, pero iba a ser revisado por el Tribunal Constitucional, de manera que lo que se estaba aprobando cumpliera con los 34 principios que se habían acordado. Y de esa forma se pusieron los dos contrapesos para que la Constitución reflejara al final un acuerdo de las dos partes. En la Constitución quedó establecido que el gobierno se conformaba de acuerdo con los votos, es decir, de acuerdo con la votación que obtenía cada partido iba a tener una participación en el gobierno, con ministerios, con cargos a ocupar. Si un partido sacaba además más del 20% de los votos, tenía la opción de tener el vicepresidente. Mucha gente piensa que Mandela escogió a de Klerk como su vicepresidente en una fórmula de unidad, y no es verdad. De Klerk y Mandela se enfrentaron en las elecciones. Lo que pasa es que en la Constitución quedó establecido que si un partido sacaba más del 20%, tenía el cargo de vicepresidente, y el partido que sacaba mayoría tenía el cargo de presidente. Este mecanismo se estableció porque se sabía de antemano que de Klerk iba a sacar por lo menos el 20%, que era el porcentaje que tenía la minoría blanca. De manera que con un mecanismo constitucional se terminó integrando un gobierno de unidad nacional. Mbeki, en la misma entrevista que les mencionaba hace un rato, dijo, unos años después, en Sudáfrica ninguno de los bandos derrotó al otro. Ninguno pudo imponer la justicia del vencedor. Sin embargo, el problema de la justicia seguía vigente y no podía ser ignorado. Queríamos justicia, pero privilegiamos la reconciliación y el perdón para encontrar una solución. El CNA, que era el partido de Mandela, podía haber llevado a juicio a de Klerk y a otros por haber cometido crímenes. Pero esas personas representaban a toda una comunidad que se habría sentido excluida de la nueva democracia al vernos encarcelar a sus líderes. No podíamos declarar nuestro deseo de que la minoría blanca se sumara a nuestra causa para instaurar una democracia y al mismo tiempo perseguir. Y esto es muy importante. Desde el punto de vista pragmático era muy difícil. Las fuerzas de defensa de Sudáfrica la dirigían generales blancos designados por el régimen del apartheid. Es decir, es una conciencia clara de que cuando tú vas a una confrontación política hay que sopesar las fuerzas de lado y lado. Y cuando quieres buscar un acuerdo tienes que entender cuáles son la correlación de fuerzas que tienes disponibles. Y básicamente lo que terminaron encontrando ellos era que ninguna de las fuerzas podía derrotar a la otra. Frédéric de Klerk lo cita muy bien muchos años después. Dice, el mejor punto de partida para la resolución de un conflicto es que sus partes principales adquieran conciencia de que la perpetuación del conflicto solo puede acarrear la devastación del país y de que no existe una esperanza real de ganar la guerra. Frédéric de Klerk fue protagonista de un régimen criminal. Él tiene un gran mérito en el proceso de transición de Sudáfrica y fue haberse dado cuenta de esto que escribe, de esto que dice. Es decir, que siempre era mejor una solución negociada y que había que dar el paso. Él pudo haber adoptado la posición que tuvieron los que gobernaron Zimbabue. En Zimbabue simplemente dijeron vamos a matar negros hasta que nos cansemos. Y bueno, eso fue una guerra cruenta, una cosa criminal donde el daño de los seres humanos y la familia fue terrible, para al final terminar negociando como en Sudáfrica, pero sobre el cadáver de un montón de gente inocente que no tenía por qué haber muerto en el conflicto. Frédéric de Klerk tiene el gran mérito de haberse dado cuenta y de haber caminado hacia la construcción de una salida pacífica a tiempo. El último obstáculo que tuvo que vencer Mandela para lograr la transición fue uno muy difícil, que fue el general Verhoeven, que era un general mítico de la minoría blanca, que montó un movimiento terrorista para acabar con las negociaciones. De esto hablé en el capítulo 2 de este podcast, pero creo que vale la pena mencionarlo aquí. Este general blanco, que era un héroe en la última guerra que había tenido Sudáfrica con sus vecinos, montó un movimiento terrorista porque le parecía que aquello iba a acabar con el ideal de Sudáfrica si se caminaba hacia la democracia. Y este general radical, racista, finalmente aceptó reunirse en un diálogo con Mandela, y en ese diálogo Mandela fue y le habló en su idioma, en el idioma afrikáner de la minoría blanca, y le habló de la literatura de la minoría blanca y de la música y de la poesía, y le terminó recitando un poema de un poeta blanco que era orgullo de los afrikaners. Y cuando él termina, el general le dice, usted me va a manipular hablándome en mi idioma, usted cree que con eso usted me va a manipular a mí. Y Mandela le dice, no, general, yo no aprendí su idioma porque yo lo quisiera manipular, yo aprendí su idioma en la cárcel.
Y yo aprendí ese idioma porque usted era mi enemigo y yo lo quería destruir y lo quería conocer, y por eso aprendí el idioma afrikáner. Pero después de que yo leí todas las cosas que ustedes han producido, después de que leí este poema, entendí que ustedes no son malos, porque no puede haber maldad en el corazón de una gente que escribe una cosa tan hermosa. Bueno, el general, consciente de que Mandela lo estaba manipulando, terminó desarmado y abandonó el movimiento terrorista y se terminó sumando al proceso de transición. Participó en las elecciones parlamentarias siguientes y fue diputado del Congreso de Mandela. Y en los últimos días dijo esta frase que a mí me parece que es el mejor elogio que yo he podido ver en mi vida de una persona sobre otra. En la última entrevista que le hicieron al general dijo: Mandela hacía mejores a todos los que estábamos en contacto con él. Eso lo está diciendo un tipo que montó un movimiento terrorista para combatir el proceso de transición a la democracia, un hombre que no quería a los negros, un racista termina diciendo que Mandela, un hombre negro, hacía mejores a todos los que estábamos en contacto con él. Sacó de cada uno de nosotros su mejor versión. Si no es posible entender un elogio mejor que ese. A los 91 años, ya Mandela viejo, concediendo su última entrevista, él termina esa entrevista diciendo esta frase que a mí me parece hermosísima. Dice: mi gente decía que era un cobarde por tender mi mano a los afrikaners, a la minoría blanca. No les dije nada. Yo sabía que tenía razón. Sabía que ese era el camino hacia la paz. Al cabo de un tiempo lo comprendieron. Han visto los resultados. Vivimos en paz. Esta historia de Mandela y Sudáfrica es un ejemplo para que cada uno de nosotros lo aplique en sus propios países, y en el caso venezolano en particular. Si alguna cosa demostró Mandela no fue cobardía, un coraje inmenso, pero demostró tres cosas que son vitales para que un líder pueda conducir bien. Inteligencia, para comprender que la solución estaba en la capacidad de que todos se sintieran parte de ese proceso. Tuvo coraje para tomar un camino que tenía en contra a la mayoría, y tuvo el liderazgo para que esa mayoría que estaba en contra finalmente lo terminara acompañando en ese camino hacia la paz. Mandela reivindica la política, presentándonos su mejor versión. Si te parece que este episodio vale la pena, por favor compártelo, dale like, hazme algún comentario y sígueme en mi canal de YouTube.